Hola, te doy la más cordial bienvenida a este video en el cual te voy a estar explicando cómo programar un LED utilizando la programación por bloques y la programación basada en C++, que sería el entorno de programación de Arduino. Esto lo vamos a hacer aprovechando el LED integrado que trae nuestra placa de Arduino Uno y vamos a agregar algunos LEDs adicionales para ver cómo podemos programarlos y darle vida. Lo primero que vamos a hacer es arrastrar nuestro Arduino Uno, que lo encontramos en la parte de componentes a nivel básico. Arrastramos Arduino Uno. Lo tenemos por acá y lo que vamos a hacer es enfocarnos en los pines desde el 13 al 1, exceptuando el 0. En este caso vamos a utilizar las señales digitales. Importante, en una señal digital tenemos dos estados, high o low en inglés o alto y bajo en español. Eso significa que para poder programar nosotros un LED, vamos a encenderlo y apagarlo. Para eso vamos a tener una señal alta o una señal baja. Previamente te comentaba que lo vamos a estar encendiendo, pero el Arduino Uno trae algo y es que de manera interna, si tú te acercas un poco a la placa, vas a encontrar la letra L en mayúscula. Eso significa que hay un LED integrado. Ese LED ya trae su propia resistencia y ese LED está programado con la señal del pin 13. Todo esto que están acá son pines digitales de tipo hembra, así que vamos a enfocarnos en eso. Si yo le doy en iniciar simulación, vas a observar de que empieza a parpadear, enciende y se apaga. Cuando se enciende, enviamos una señal alta y cuando se apaga, enviamos una señal baja. En la parte de código, si nosotros nos detenemos un poco, vamos a dar clic acá, vamos a encontrar que dice al iniciar, voy a arrastrar esto un poco hacia acá porque lo puedo acomodar, es algo fantástico que nos ofrece Tinkercad. En la parte de acá encontramos al iniciar y el para siempre. En el para siempre vamos a encontrar el LED integrado en alta. Como ya te comenté, hay un LED que está integrado en nuestra placa que nos puede servir para poder realizar pruebas si nuestro Arduino funciona correctamente. Y acá nos está definiendo una señal en alta y durante un segundo, luego de ese segundo, pone una señal baja, es decir, que lo apaga y luego otro segundo y así. Y eso está de manera infinita porque es un por siempre. Por eso es que se enciende y se apaga. Ahora bien, podemos hacer esto colocándole un LED extra para que tú lo veas a nivel más visual. Vamos a detener la simulación y en la parte de acá vamos a regresar en lugar de código a la parte de componentes. Voy a colocar un LED y este LED le voy a colocar una resistencia. La resistencia que nosotros estamos utilizando para este LED puede ser una resistencia de 220 ohmios. Aunque puede ser de 187, 180 te funciona muy bien. En este caso, importante dar clic en donde dice ohmios, porque si le dejas la medida en kilo ohmios, recuerda que te va a variar la intensidad de tu LED, el brillo. Ahora bien, si tú quieres comprender cómo se calcula la resistencia de un LED, te invito a ver uno de los videos que ya previamente expliqué cómo se calcula la resistencia de un LED. Vamos a dar clic acá y lo tenemos por acá. La resistencia la vamos a colocar a negativo, al GND, al ground de nuestro Arduino. Y recuerda que el diodo LED tiene una polaridad, es decir, que si no respetamos esa polaridad no nos va a funcionar porque funciona solamente en un solo sentido. Arrastramos esto por acá y lo unimos. Y luego lo voy a conectar al pin 13. Recuerda que el pin 13 ya está programado porque es el LED que trae integrado. Le vamos a poner un amarillo y aquí le vamos a poner un negro para que se vea mejor. Listo. Ahora le vamos a dar en iniciar simulación y al mismo tiempo que el LED integrado funcione, pues este también se va a encender. Vamos a dar clic en iniciar simulación y listo, ahí está. Se enciende, se apaga. De momento, si yo quisiera hacer esto con otro pin, por ejemplo el pin 12, pues no va a ocurrir nada, es decir, se va a mantener apagado. ¿Por qué pasa esto? Porque el pin 12 no está programado. Ahora si yo lo quiero programar, lo haría de esta forma. De tener simulación, me voy a la parte de código y en la parte de código voy a empezar a identificar algunas cosas que son claves en cuanto a la parte de clasificación de bloques. Por ejemplo, tenemos el de salida, el de entrada, notación, control, matemáticas y variables. En los de color azul es donde vamos a encontrar los bloques que nos van a permitir programar un LED.
En este caso ya no va a ser el mismo, el que dice definir LED integrado. Voy a arrastrar esta programación de acá, la voy a dejar por acá momentáneamente, luego la vamos a utilizar. Y voy a ubicar el que dice definir pin 0 en alto. Anteriormente te comentaba de que las señales digitales tienen dos estados, o alto o bajo, o en inglés sería high o low. En nuestro caso hemos conectado al pin número 12. Vamos a elegir el pin acá y luego acá en alta, pues nos vamos a asegurar de que el LED esté en alto inicialmente y luego de eso le vamos a colocar un tiempo. Para ello vamos a agregarle, en programación se le conoce como delay, una espera. En la parte de control vamos a encontrar esperar un segundo, colocamos eso. Luego vamos a duplicar estos bloques porque pues la idea es irnos ahorrando trabajo. Duplicamos esto, lo colocamos por acá y actualmente la tenemos en alta, la vamos a pasar en baja. En este caso lo que le estamos diciendo a nuestro pin 12 es de que va a iniciar con una señal alta. ¿Qué significa eso? De que se va a encender durante un segundo y luego de ese segundo se va a apagar durante un segundo y va a estar repitiendo el ciclo. Vamos a dar clic en iniciar simulación y listo. Observa que lo tengo conectado al pin 12. Ahora viene otra pregunta. Muchas veces confundimos cuando estamos trabajando con entradas y salidas. Un LED siempre va a ser una salida porque yo le estoy enviando una señal y la estamos transmitiendo a través de nuestro diodo LED. Esa señal viene desde el Arduino, desde mi microcontrolador. Entonces, siempre un LED va a ser una salida. En programación, como C++ del entorno de Arduino, se le conoce como output. Y en este caso, la programación por bloques no es una programación estricta, un poco más flexible, hace el trabajo por nosotros. Eso significa que nosotros no nos estamos preocupando por definir a cada componente que vamos agregando a nuestro Arduino como una salida o como una entrada. En el caso de todos los sensores, los vamos a definir como entradas. En el caso de un LED, los vamos a definir como salidas. Listo. Acá hemos encendido y apagado un LED. Por si te queda la duda, vamos a hacerlo con una protoboard. Recuerda que la protoboard, el objetivo de ella es evitar de que estemos soldando. Vamos a arrastrar la placa por acá. Vamos a alimentar nuestra placa. En este caso solamente necesitamos ground. Vamos a eliminar esto. Lo traemos por acá. Y lo vamos a dejar a la señal 12. Señal digital. Recuerda que tiene dos estados. Colocamos esto por acá y luego la resistencia que era de 220. Vamos a colocarlo acá. Listo. Ahora nos hace falta la alimentación al ground de acá. Lo ponemos en negro. Y listo, lo tenemos acá. Vamos a acomodar un poco esto. Es importante siempre acomodar lo mejor que se pueda la parte de los cables para evitar de que de repente nos puedas como confundir a la hora de estar de repente resolviendo errores que puedan surgir en el proyecto. Es una forma más ordenada. Damos a iniciar simulación y listo. Es lo mismo, solo que hoy lo puse en nuestra protoboard en el caso de acá. Acabamos de aprender a programar nuestro LED con programación por bloques. Ahora lo vamos a hacer basado en el entorno de programación oficial de Arduino. Lo que vamos a hacer es dar clic en detener simulación, nos vamos a trasladar a la parte de código y luego acá vas a encontrar la opción que dice bloques. Hay una parte que dice bloques y texto y solo texto. En este caso nos vamos a ubicar en la que dice solo texto. Le vamos a dar clic en continuar. Eso significa que los bloques que ya previamente utilizaste se van a perder. Vamos a dar clic en continuar y listo. Este es un entorno ya profesional, ya con un lenguaje altamente tipado, que de hecho el entorno de programación de Arduino está basado en el lenguaje C++. Así que lo que vamos a hacer es un poco ver de qué se trata esto. No te preocupes si a la primera esto no lo entiendes. Al final esto requiere de mucha práctica y a veces puede parecer fácil en un video, pero el desarrollarlo y a veces entenderlo necesita mucha práctica. Así que si de repente hay algo que no entiendes, te voy a invitar a que pauses el video, tomes apuntes. Eso ayuda muchísimo para poder comprender los conceptos básicos de la programación basada en Arduino.
Lo primero que vamos a encontrar es que tiene dos plecas. Acá hay dos plecas y por acá también. Eso significa que esto es un comentario dentro de nuestra programación y que no va a alterar el funcionamiento de la programación. Yo, por ejemplo, puedo colocar otro comentario acá. Le voy a colocar acá esto. Esto es un comentario. Listo. Lo que haces para definir un comentario es poner dos plecas y de esa forma tú puedes ir guardando como referencias una guía como para decir, puse esto como para encender el LED tal, puse esto y lo definí por como una salida y así vas como agregando comentarios. Es una buena práctica utilizar comentarios cuando estamos iniciando, sin duda, porque nos ayudan a guiarnos, a entender y comprender mejor la programación, porque a veces a la primera no lo entendemos todo. Así que después vas a encontrar el voice setup. El voice setup es lo que tenemos que solamente se va a ejecutar una vez. Es decir, cuando el Arduino arranca, se definen en ese momento cuál va a ser entrada y cuál va a ser una salida. Nosotros previamente hemos visto de que un LED por defecto tiene la función de una salida. Entonces aquí se define, ok, yo te voy a decir que esta es mi salida, esta va a ser mi entrada, vas a estar a tal pin y de esa forma se ejecuta el voice setup. Se ejecuta una sola vez. Luego el void loop. El void loop se ejecuta es como tener un por siempre, es algo que constantemente se va a estar ejecutando, es algo infinito. Enfoquémonos en el void setup. Vamos a ver si podemos dar un poco de zoom. Ah, sí se puede. Vamos a hacer un poco de zoom, pero en el navegador. Lo primero que dice pin mode 12 output. Vamos a ver que nosotros tenemos el LED. Nosotros tenemos el LED al pin digital 12, que de hecho es cierto. Pero en este caso, para hacer el ejercicio, lo vamos a cambiar al pin 11, sin problema. Vamos a ver qué ocurre. Código y listo. En el voice setup, siempre vamos a encontrar esta palabra. Estas dos palabras son palabras reservadas, siempre van a ser las mismas. Cuando nosotros tenemos palabras reservadas en un lenguaje de programación, siempre se van a escribir tal cual lo dicta el lenguaje de programación. En este caso, no puedo escribir voice setup en mayúscula, todo tiene que ser en minúscula. Luego de eso aparecen dos paréntesis. Por defecto, esos dos paréntesis están vacíos, es decir, no hay nada entre ellos. Si viéramos programación avanzada, se le pasarían algunos argumentos, pero en este caso no lo vamos a aplicar. Observa que se le coloca una llave por aquí y otra por acá. Es decir, que el contenido que esté dentro de ellas es donde nosotros vamos a definir las instrucciones de entrada y salida. No se te olvide, vamos a definir paréntesis y luego le definimos dos llaves. Es más, voy a borrar esto para que tú lo veas cómo se escribe. Escribe void setup. Luego de eso se definen los paréntesis de entrada y salida y luego de eso le pones las llaves. Luego le das un enter y te quedaría de esta forma. Para trabajar de una forma más ordenada puede ser así. Algunos lo prefieren de otra forma. No influye un poco en esto. Luego, hay una parte que se le conoce como pin mode. Siempre le vas a poner la P en minúscula, pin, la palabra mode, que viene de modo, en mayúscula la M, luego abres paréntesis y dentro del paréntesis vas a colocar el pin al donde tú has conectado el LED. Por ejemplo, tú lo conectaste al pin número 11, que es el que tenemos acá, la señal 11. Puede ser cualquiera de esos números donde tú lo hayas conectado. Luego de eso, tenés que definir la coma. Hay que colocarle una coma para separarlo de la otra parte. En este caso, le vamos a definir qué es una salida. Como previamente te lo había dicho, para definir una salida, en este caso en un lenguaje de programación, se hace con la palabra output. Así que vamos a escribir output, pero lo voy a escribir a propósito en así, output. Output está bien escrito, pero en el caso del lenguaje de programación como Arduino, siempre nos va a pedir una palabra reservada en mayúscula, así que la palabra de output siempre se va a escribir en mayúscula. Luego de eso, después del paréntesis, cuando se cierra el paréntesis, se le pone un punto y coma. ¿Por qué se pone el punto y coma? Porque es un lenguaje altamente tipado. Es decir, es muy exigente en la parte de los puntos y coma. Hay otros lenguajes de programación en los que no nos preocupa esto, como por ejemplo utilizando un lenguaje de programación por bloques.
Luego está el void loop. Recuerda que el void loop es un por siempre, es algo infinito, se está ejecutando constantemente. En esta parte tenemos digital write 12 high. Lo voy a borrar porque lo vamos a hacer poco a poco. Vamos a poner por acá. En el caso de void loop tiene una estructura similar al void setup. Vas a encontrar la palabra void, que se mantiene, observa que es la misma. Luego loop, que viene de la palabra bucle en español. Y luego aquí tenemos estas dos llaves. Las dos llaves siempre se van a mantener. Observa que tienen estructuras similares. Dentro del void loop vamos a definir en qué momento encenderlo y en qué momento apagarlo. Acuérdate, cuando nosotros le mandábamos una señal alta, lo definimos como high, y cuando le mandamos una señal baja, lo definimos como low. Así que aquí nosotros estamos utilizando una señal digital. Es por eso que le vamos a poner digital write. Es decir, yo quiero escribir en una señal digital. Eso es lo que, para que lo interpretes un poco, ¿qué es lo que vamos a escribir? Vamos a escribir paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar, ok, yo quiero definir dentro de la señal digital en el pin 11 una señal alta. ¿Qué significa alta? En inglés se pone como high, el punto y coma, y luego de eso le vamos a colocar un delay. El delay es como la espera que anteriormente vistes de un segundo. En este caso se le coloca la palabra delay. Así se escribe en un lenguaje de programación la espera. Ponemos paréntesis y aquí le vamos a poner 1000. En este caso, el delay funciona a través de milisegundos, es decir, que si tú le pones 1000, estás diciendo que va a ser un segundo. Si le pones 2000, van a ser 2 segundos. Y así, porque se define en milisegundos. Si tú de repente quieres que se encienda la mitad de un segundo, es decir, 500 milisegundos, le pones solamente 500. Le vamos a colocar el punto y coma también y lo tendríamos por acá. Vamos a darle en iniciar simulación y listo, se ha encendido. No se apaga porque no le hemos definido una señal baja. Entonces vamos a detener la simulación. Vamos a copiar esta misma línea de código porque es similar, así como lo hicimos con el de bloques. Digital write, el pin 11, y aquí en lugar de high le ponemos low. Luego le vamos a poner que se apague un segundo también. Copiamos esto y pegamos por acá. Iniciar simulación. Ahora se va a encender un segundo, se apaga un segundo y así va a estar de manera infinita, porque sería como un por siempre, en este caso el bucle. Esa sería una forma básica en la que puedes programar lo que sería el estado de una señal digital. Recuerda que una señal digital tiene encendido o apagado, o high o low, o alto o bajo, depende del idioma y el entorno de programación que estés utilizando. Esto fácilmente lo puedes copiar y llevarlo al entorno de programación de Arduino para poderlo alimentar y llevarlo a tu placa. Eso sería todo en este video. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo.